vámonos. Sí, reconocemos tablero. Ahora sí está neutral. Vamos a probar la nueva Pulsar N250. Estamos en el Autódromo de Guadalajara, que no es la gran cosa, pero bueno, es lo que tenemos. Y vamos a probar esta motito, a ver qué tal jala. Primero vamos a hacer un reconocimiento a la pista para no darnos en la madre. Puedo sentir que los mandos, de una vez voy diciendo, los mandos están suavecitos como mantequilla. No inventes. Bajamos una, curveamos tantito. Ok. El tablero, voy a decir algo, no me desagrada, pero tampoco me encanta. No está mal, no está mal. Le vamos a poner un 8, un 8. O sea, de esas cosas que están bien, pero le podrían haber dado un poquito más de caché. El motor se siente muy parejito, evidentemente fuel injection. No siento mucho la temperatura, pero como las motos han estado corriendo a velocidad, pues obviamente no se va a sentir mucho la temperatura. Queriendo y no, el piso está medio gachito y la moto se siente con aplomo. Siento que la agarremos un poquito más rápido, vamos a sentir estos baches. A ver, pues no, se siente muy bien, bastante bien. Bueno, lo que me faltó probar fueron los frenos. Aquí voy a hacer un pequeño pruebo. Bandera verde, 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 verde. Vamos a probar aquí en la recta, a ver qué tal se siente. Y me voy a callar el hocico para no romperme la madre. La curva. Ese ruidito, no sé si es el ABS. Le exiges y frena muy bien, Los frenos me están gustando un chingo. El pendejo que dijo, ay, no son vibre. Vale, vértebra, frena muy bien, pinche moto. Y le estoy exigiendo. En esa última frenada sí le exigí. Y agarran a todísima madre, Junto con las llantas, me imagino, no nada más los frenos. Y aquí vamos a hacer una frenada. ¡Vergas! ¡Qué bien agarran los pinches frenos! ¡No mames! Y ahí sí entró el ABS, ¡Ah! Me gustó los pinches frenos, ¿cómo no?
marca, vete a saber qué chingados, Patito, Acme, no sé, pero frena muy bien. Vamos a buscar las partes más feas para probar la suspensión. A ver, Ivonne, bajando rodilla y toda la cosa. Otra cosa que estoy viendo es que tiene muy buenos bajos, ve. De cuarta, no bajo de cuarta. Y la pinche moto sigue elevando, sigue acelerando. Y aquí ya voy despacito. ¿Vieron? Aquí vamos a bajar más. No, aquí sí es tercera, ya es mucho. Tiene buenos bajos. Nada del otro mundo, obviamente. No es de carreras, obviamente. Pero va muy bien la pinche moto, la verdad. Mira qué rápido frena. ¡Ah! ¡Se movió! Ya me tengo que relajar porque me voy a dar en mi madre. No alcancé a ver si llegué a 120, pero con espacio fácilmente los alcanza, Cagado de risa. Cagado de risa. Ya no le voy a dar tanto. Mejor disfruto de las curvas. Del freno de atrás sí me gustaría que fuera un poquito más alto, no más duro ni más fuerte, más alto nada más, pero puede que sea nada más ajustar tantito a la altura del pedal y es tocho. Eso no creo que sea ningún problema. Contrario a lo que pensé, el manubrio no cansa y eso que pues sí le he estado dando un poquito de ataque. No sé si después de 8 horas en Uber Eats canse, pero aquí no cansó. Y la verdad es que la moto está muy, muy divertida. Se acabó lo que se vendía, papá. Ni paper.
Pues bien, la opinión del mecánico es que este motor es en algunos aspectos bastante avanzado y en otros aspectos bastante tradicional, principalmente porque es enfriado por aire, pero en contraste es fuel injection completamente. Tiene sus ventajas, tiene sus desventajas, nada es perfecto, pero respecto a la NS200, pues vas a tener 3 Nm de torque extras, aunque los caballos de fuerza queden prácticamente igualitos. Pero también vas a tener un poco más de ahorro de combustible, aparte de un tanque un poquito más grande, etcétera, etcétera. En resumen, para uso cotidiano es una mejor moto, más completa, más cómoda. Pero en lo que sí sobresale y mucho es en los frenos. No hay moto a la que yo le haya exigido tanto como a esta. Y obviamente el lugar se prestaba para eso. Y los frenos respondieron muy bien. Lo que es conjunto de frenos, llantas, suspensión y obviamente el ABS. Que el ABS lo hice saltar pues varias veces. Lo único que sí no es que esté mal, pero sí está un poco extraño, es que cada vez que frenas se oye el accionador del ABS, que pues no es nada malo, pero sí saca un poco de onda que aún en las frenadas más ligeras se escuche ese ruidillo. Saca un poco de onda, pero pues no es nada que moleste. Lo mejor definitivamente de la moto son sus frenos. Otra cosa que también está mejor que la NS200 es el manubrio, el manillar, que es corrido, tradicional, un poco más elevado y también pues se presta más a ponerle accesorios. El escape, a mí me gusta más este escape que el de la NS200 por sonido y por pura vista. Indicador de marcha que no es tan necesario, pero para los más nuevos pues sí es una ayuda bastante buena. Full LED. Esta moto sí trae full LED, no como las NS200 hasta ahorita. En cualquier rato les meten también. Y pues esa estética del frente tipo Transformer que a algunos les va a encantar, se les va a hacer muy perra, a otros no tanto. Pero definitivamente se ve muy moderna. Volvemos a lo mismo, ¿cuál es mejor? ¿La NS200 o la N250? La N250 no es mejor, simplemente es diferente. Si tu uso es más cotidiano, más urbano, Uber Eats, muchas horas arriba de la moto, sí te recomiendo más la 250. Aparte de que te quitas del pedo de la restricción de carriles. La NS200 se puede decir más picuda, más agresiva. Incluso puede que la velocidad máxima sea un pelo más alta en la NS200. Pero definitivamente ocupas estar haciendo más cambios de marcha. Es una posición más agresiva, más cansada, etcétera, etcétera. Dependerá de tu gusto y dependerá de tu estilo de manejo, cuál prefieras de las dos. Pero definitivamente yo, en lo personal, para mi modo de manejo, yo prefiero la N250. Se me hace una moto más redonda, más completa, con más torque, que a mí me gusta que la moto tenga torque para no andar haciendo tantos cambios. Y en definitiva, más cómoda. Espero que te guste esta comparativa. Vamos a ir puliendo estos detalles. Y no te pierdas la siguiente. Como te lo digo siempre, elige una ruta, no una rutina. Hasta la próxima.